introducción al coaching de negocios. Este webinar es presentado por el coach Luis Pisa para la comunidad de Business Coaching School. Sean todos bienvenidos esta noche. Business Coaching School es una escuela de coaching de negocios basada en Latinoamérica, con sedes en la ciudad de Querétaro, en la Ciudad de México, en Puebla y en Sudamérica, en las ciudades de Lima, Cuenca, Quito, Guayaquil, Santo Domingo. Business Coaching School se especializa en ofrecer certificaciones a nivel internacional en 3 áreas fundamentales, en lo que es el coaching ejecutivo, coaching de equipos y coaching de negocios. El día de hoy, en esta presentación, les comento que vamos a tener el panel de preguntas y respuestas para que a lo largo de la presentación, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, la iremos canalizando con el coach Luis Pisa, independientemente de que al final de la presentación hagamos también una sesión de preguntas y respuestas. Para los asistentes te pido por favor, si eres tan amable, vamos a usar el panel de preguntas y respuestas y te pregunto de qué ciudad nos visitas. Ahí hemos puesto una pregunta en el chat y te pido por favor, si eres tan amable, contestarnos desde qué ciudad nos acompañas el día de hoy. Ok, muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho. Quiero presentar al expositor de esta noche. Como te comento, es el coach Luis Pisa. Acerca de la semblanza del coach, te puedo comentar que él es coach ejecutivo, capacitador y consultor. Tiene 3 títulos magna cum laude de comunicación por la Universidad de las Américas en Puebla. Además, es un profesional certificado en la metodología de cambio conversacional. Es coach ejecutivo certificado con varios procesos de coaching exitosos en empresas de diferentes giros, como es el automotriz, financiero, en tiendas departamentales de lujo, servicios funerarios, servicios de salud, así como pymes, emprendedores y además de artistas independientes. Como podemos ver, el coach ha tenido oportunidad de atender a diferentes giros. Además, el coach Luis Pisa es tutor, trainer y evaluador de más de 100 egresados de Business Coaching School a nivel latinoamericano. Adicionalmente, dentro de su etapa como escritor, el coach Luis Pisa es coautor del libro Coaching Humanista, Aplicaciones, Fundamentos y Herramientas de Esencia No Directiva. Este título, te comento, lo puedes localizar en Amazon. Además, Luis es un coach adherido a la International Non-Directive Coaching Society. Sin más por agregar, los dejo para ustedes al coach Luis Pisa. Coach, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias, coach Felipe, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche para que hablemos sobre coaching. Y si les parece bien, vamos para allá.
Nuestro temario para esta noche son 3 simples ideas. Vamos a tratar de entender qué es esto del coaching, entender cuáles son las diferentes acepciones o diferentes entendimientos que existen en el mercado sobre esta palabra, y para llegar posiblemente a una propuesta que yo le llamo una propuesta académica, es decir, de pasar bajo una revisión estudiada de qué tendría que ser por un proceso de inferencia el coaching, vamos a ir por 2 temas que son vitales, que es el aprendizaje tácito, que es un concepto de y la no directividad, que es el otro eslabón que nos va a ayudar a entender el lugar que tiene el coaching. Seguramente ustedes han escuchado, han visto o van a tener algunos de los entendimientos siguientes. Estos entendimientos sobre el coaching son muy recurrentes en el camino de los que nos dedicamos a esta profesión, de escuchar tanto de clientes que saben o que no saben, como de los mismos coaches. Por un lado, está lo que podríamos llamar el modelo del coach consultor. Y este sería como un experto en diferentes temas al cual recurren los clientes para pedir consejo o asesoría. Justo hace unos minutos estaba en un foro abierto de muchos coaches e interesados sobre coaching, y había una persona que mencionaba que ha puesto un negocio de comida en cierta ciudad y pedía que le aconsejaran sobre si poner un restaurante o un food truck por aquello de los impuestos. Y esto es algo que le pedía a una comunidad de coaches. Entonces, este tipo de persona, claro que tiene un entendimiento de este estilo, que para ello le podría servir un coach para justamente decirle qué es lo que debería de hacer. Después está el tipo de coach consultor, perdón, es el primer estilo. El segundo es el coach entrenador. Entonces, el coach entrenador lo que haría es dejar varios ejercicios, dinámicas, sobre todo ser una especie de coach que te que te ayude a lograr lo que tú quieres. Es un tipo de coach que tiene diferentes técnicas de las cuales se puede utilizar, y deja diferentes ejercicios, como te decía, te deja tareas, te deja dinámicas, y es muy posible que utilice de otro tipo de disciplinas de facilitación, técnicas que puede involucrar dentro de su actividad, ¿no? Entonces, normalmente recurren a este tipo de coach para ayudar a grupos de ventas, por ejemplo, para que vendan mejor, ¿no? O para que ayude con la motivación, o para que ayude con alcanzar metas y resultados. Luego encontramos otro tipo de coach que le llamo el coach motivador. Y este es un coach que a veces puede ser presentado como un deportista, porque tal vez en algún punto de su vida lo fue, o incluso todavía lo es, o una persona que está muy involucrada en las cuestiones de la salud. Es principalmente un experto en mantener a sus clientes motivados para alcanzar sus metas. Y normalmente trabaja de 1 a 1, aunque también puede llegar a convertirse en el otro tipo de coach anterior, el coach entrenador, digamos, y dar conferencias y pláticas. Y todo tiene, digamos, unos latiguillos, unas frases recurrentes de no te rindas, tú puedes, sigue adelante. Eh, Algunos de este tipo de coaches motivadores son una combinación, o pueden llegar a ser una combinación, como les decía, de entrenadores deportivos con herramientas de la psicología o de algunas otras disciplinas, ¿no?
Y finalmente está lo que podemos llamar el coach transformador. Y este coach, digamos que tiene un componente importante en el cambio del ser. Incluso le pueden llamar el siendo. Les importa mucho que la actitud, la forma de pensar, la forma de ver las cosas cambie, que debe ser lo primero antes de cualquier otra cosa. Y este tipo de coaches o personas que se dicen coach utiliza diferentes herramientas, como igual que los anteriores, es decir, pueden agarrar de la PNL o del pensamiento sistémico o de alguna terapia psicológica, o de la Gestalt, o en fin, pueden recurrir a un montón de recursos que están ahí afuera en las formas de ayuda, e incluso de un tipo de coaching que es muy fácilmente reconocible, que es el coaching ontológico, y de ahí pueden tomar herramientas. Ojo, que todos estos estilos de coaching yo los estoy entrecomillando porque en realidad, y lo van a ver a lo largo de la propuesta de este webinar, esto no es coaching. Esto es un mix de diferentes formas de ayuda donde han recurrido a algunas herramientas que existen en el coaching, pero aquí no sería tal cual lo que nosotros entenderíamos como coaching. Entonces, esto lo vamos a descartar y lo vamos a dejar por un lado y vamos a entender que hay tres grandes corrientes en el mundo de lo que sí podemos llamar que ya es el mundo del coaching. ¿Por qué tres grandes corrientes? Porque hay diferentes entendimientos de lo que es y de lo que debería de ser el coaching, pero aquí digamos que el porcentaje de lo que se hace de coaching es mucho mayor en comparación a lo que se hace en las otras. Por hacerles una comparación, en las otras estaríamos hablando de una mezcla donde el coaching podría ser un 10% de la aplicación y luego habría un 20% de andragogía y otro 20% de instrucción, ¿no? De enseñanza sobre algún tema, de la psicología, por ejemplo, y otro componente de motivación, y o sea, sería como un mix con diferentes presentaciones y combinaciones, ¿no? En este caso sí estamos hablando de un porcentaje mucho mayor, de una pureza, si así le queremos llamar, mucho mayor de coaching. Y les pongo estos tres continentes porque curiosamente se han representado a través de lugares geográficos las tres grandes corrientes de coaching, aunque claro que en cualquiera de estos lugares puedes encontrar las mismas tres corrientes. La primera sería la sudamericana o del coaching ontológico. Y lo que distingue a esta escuela por sobre las otras dos es que es un tipo de coaching enfocado sí en la transformación, como mencionaba, a través del lenguaje. Hay un entendimiento del ser humano como un ser lingüístico. Su creador, Rafael Echeverría, que en, digamos, co-creación con Fernando Flores y con Julio Olaya, publicó un libro que es el referente, que no es un libro de coaching, curiosamente, pero que es un libro que se utiliza como base en el coaching ontológico, y ese libro es Ontología del Lenguaje. Este, además, es el tipo de coaching que más se conoce en toda América Latina. Puede ser por que no hay una barrera de lenguaje, es decir, el autor es chileno y fue más fácil difundirlo, y de hecho cuando tú buscas coaching vas a encontrar mucha oferta de coaching ontológico. Hay una segunda gran escuela que le llamamos el coaching norteamericano, que si le damos una mirada realmente más que norteamericano, tendría que ser estadounidense. ¿Por qué? Simplemente porque no se desarrolla ni en México ni en Canadá, sino que curiosamente se desarrolla en Estados Unidos, fuertemente en California, con fuertes influencias del movimiento de transformación humano, pero digamos que el mayor exponente de esta línea es Thomas Leonard. Y este es un coaching que está muy enfocado en los resultados, en lo que el coach debe de hacer para que el cliente pueda lograr
su cometido, pueda lograr lo que quiere. Thomas Leonard, que les comenté hace rato, es uno de los mayores expositores en el coaching. Simplemente ha creado, o creó, porque él ya falleció, las dos organizaciones mundiales más importantes de coaching que ha dado Estados Unidos. Una de ellas es la ICF, la International Coaching Federation, es una federación que la encuentras en muchos países del mundo. Y la otra es la IAC, la International Association of Coaching. Es justamente después de romper con ICF, Thomas Leonard funda Coachville y posteriormente funda IAC, aunque desgraciadamente él no pudo ver su nacimiento porque él falleció, me parece algo así como unos 3 meses antes de aparecer ICF. Ponme en el chat si tú conoces, has oído o has escuchado de alguna de estas organizaciones, de IAC o de ICF. ¿Has escuchado de ellas? Bueno, estas, justamente Carmen Niño nos dice que sí, que ha escuchado de las dos. Estas asociaciones, como les decía, tienen presencia mundial y, bueno, aunque el coaching no es un oficio, una profesión regulada, digamos que estas asociaciones han trabajado mucho para la profesionalización del coaching. De ahí la importancia. Y tenemos finalmente una tercera línea, que es la europea humanista o de esencia no directiva. Y ella está centrada en el aprendizaje tácito. Aquí los mayores exponentes serían Tim Gallwey, que se considera el padre del coaching moderno, que fue un entrenador de tenis y educador de Harvard, que encontró una mejor manera para que la gente aprenda, sin juicios, sin enfocarse el profesor en la enseñanza y dejando que aprendiera de forma natural. Y tuvo 3 alumnos, John Whitmore, Graham Alexander y Alan Fine, que co-crearon el modelo que hoy conocemos como GROW, que es más que un simple modelo, es una descripción de las diferentes fases de la acción humana, es decir, todas las personas, la manera en la que actuamos, en la que hacemos cualquier cosa, pasa por las 4 fases del GROW, de tal manera que al mezclar el juego interior o los principios del juego interior con el modelo GROW más otra serie de hitos históricos, como puede ser bien la mayéutica socrática, este arte de alumbrar con las palabras, dan forma a una nueva corriente de coaching. Pero fíjense cómo entonces el enfoque que cada una de estas grandes corrientes tiene es diferente. Haciendo un resumen, la sudamericana está enfocada en lograr la transformación del ser a través de su lenguaje. La realidad es el lenguaje, las acciones es lenguaje, cambia tu lenguaje para cambiar tus acciones, para cambiar tu realidad. La norteamericana en que el cliente logra estos resultados extraordinarios, los que normalmente no lograría solo. Y la europea a que aprenda solo, por sí mismo, desde adentro, sin que le enseñen. Justamente en Business Coaching School, el modelo de coaching que manejamos es una combinación que consideramos que es la mejor combinación para el mundo y el contexto empresarial, que es de las 2 últimas corrientes. Es decir, las bases son en el coaching europeo o no directivo, donde entonces entendemos y dejamos que las personas aprendan solitas, sin que les enseñemos. Y si esto le sumamos las aportaciones de Thomas Leonard en la forma de la IAC, de la cual es licenciataria oficial la Business Coaching School, y sumamos las masteries o las maestrías de la IAC, que son las conductas que ellos han detectado que son propias de un coaching de excelencia, entonces obtenemos algo que le llamamos el coaching de acción.
es un coaching muy centrado en actuar diferente, en lograr resultados extraordinarios, en que las personas se lleven un plan de acción de cada sesión, que no solo cambien la manera de ver o pensar, sino que con ello hagan cosas que normalmente no habían hecho antes. Raquel Salazar nos escribe, dice, entiendo que a más de los coaching que señalas, existen coaching de vida, espiritual y otros. ¿Podrías ampliar sobre estos tipos de coaching? Claro, Raquel. De hecho, lo que tú comentas, más que tipos de coaching, son desde la aportación que yo te puedo dar, una aproximación mercadológica, porque no generan una metodología propia. ¿Qué quiero decir con esto? Tú bien puedes tomar las bases del coaching ontológico o puedes el coaching norteamericano o el coaching europeo, que cada una tiene su propia metodología, su forma de actuar, o sea, las cosas que te dicen cómo sí se aplica, qué se hace, o sea, toda la serie de aprendizajes y el método que son diferenciados. Claro que hay puntos en común, pero están diferenciados, como te decía, según el enfoque, y tú puedes aplicarlo a la vida y podrías hacer coaching de vida. ¿Pero desde dónde? Desde un enfoque ontológico, es decir, entonces vamos para... Un ejemplo de coaching de vida es, por ejemplo, mejorar mis relaciones interpersonales, que puede ser con mi esposo, con mi esposa. O, bueno, para no dar muchos ejemplos, este podría ser. Entonces, si tú trabajas desde un enfoque del coaching ontológico, bueno, se irá mucho el trabajo sobre los significados, sobre lo que le llaman el observador, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estás haciendo, por ejemplo, cuando tienes problemas, desde dónde, desde qué compromisos, con qué realmente estás comprometido, con el pleito, con tener la razón, por ejemplo, o con que permanezca la relación? Es decir, hay una serie de técnicas y de enfoques propias del coaching ontológico, y es un coaching de vida, y que será lo mismo que el life coaching, ¿no? Si lo haces desde el coaching norteamericano va a ser otra metodología, y si lo haces desde el coaching europeo humanista va a ser otra metodología también, aunque el fin vaya a ser el mismo. Y de la misma manera el coaching espiritual, pues simplemente lo que a mí fíjate que esos apellidos no me gustan tanto. Yo más bien le llamaría coaching para lo espiritual o para la espiritualidad, coaching para la vida, porque no implican metodologías diferentes. Eh, y de la misma manera, o sea, imagínate que tú puedes encontrar el servicio, y de nuevo esto es mercadotecnia, coaching de negocios o coaching financiero. Bueno, es un tipo de coaching enfocado a lo financiero, y es un tipo de coaching enfocado a los negocios. Ahora, ¿desde qué metodología? Y para empezar, tendríamos que, ya a la hora de ver, o sea, si tú pudieras platicar con la persona que ofrece estos servicios, a la hora de preguntarle por la metodología, tú podrías ver qué tanto de coaching sí es y qué tanto es de los primeros 4 modelos que te di, como el coach consultor, que decía, bueno, es que este es un coach financiero porque resulta que yo soy un experto en finanzas. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas bien interesantes para que tú te des cuenta que tienes que elegir ciertos planes de financiamiento, ¿no? Para tus inversiones, por ejemplo. Pero ahí es lo que yo decía, que justamente esto, nosotros no lo consideramos coaching. Esto sería una especie de principalmente asesoría que tiene herramientas de coaching y que en el mercado se vende como un coaching financiero, digamos, ¿no? O un coaching de negocio. Entonces, no nos dejemos ir solo por el nombre. Justamente la idea de esta plática es que ustedes empiecen a tener estas distinciones para saber qué sí es coaching y qué no es coaching, porque hoy en día parece que todo es coaching, ¿no? En este mismo grupo donde les decía que había una persona preguntando, o sea, la recomendación de qué podría hacer si se decía por un food truck o por un restaurante, por aquello de los impuestos, ¿no? Esto es claramente lo que necesita es un asesor financiero, ¿no? Pero bueno, vamos para allá. No sé si respondí tu inquietud, Raquel.
¿Me quieres comentar, Raquel? Y avanzamos. Perfecto. Cualquier pregunta, siéntanse libres de escribir. Muy bien. Pero entonces, ¿qué sí es el coaching? Ya dijimos todas las diferencias que existen, ya les dije un modelo. Entonces vamos a ver qué sí es el coaching y por qué los cuatro primeros ejemplos no los consideramos coaching. A ver, algo bien básico, ¿no? Sin que sea una descripción súper académica, en algo sí vamos a estar de acuerdo. El coaching es una forma sistematizada de ayuda. Entonces, fíjense, hay tres partes bien importantes en esta oración. Uno es que es una forma, y al decir que es una forma, implica que hay otras formas. Cuando decimos sistematizada, quiere decir que el coaching no es algo que alguien pueda hacer sin estudiarlo. El coaching es algo necesariamente que hay que entrenarse para ello, porque forma parte de, hay un sistema, se sistematiza la forma de ayuda. Entonces estudia, ¿no? Basta con nomás verlo y replicarlo. ¿Qué pasa en el mercado desafortunadamente? Que hay muchas personas que van, toman algún curso de coaching o de transformación de vida y replican lo que han visto ahí y con eso pretenden vender el servicio de coaching. Y entonces nosotros nos oponemos grandemente a esto porque creemos que demerita mucho la profesión, porque sí que hay que estudiar y sí que hay que formarse en coaching. Y cuando hablamos de la palabra ayuda, entendemos que la ayuda es una colaboración. Y cuando hablamos de una colaboración, implica que hay unas tareas que hace una parte y hay otras tareas que hace la otra parte. A ciertos coaches, a algunos coaches no les gusta mencionar que el coaching es una forma de ayuda, porque justamente implica que una persona va a hacer algo por la otra, algo que la otra no puede hacer. Pero nosotros, la propuesta, bueno, obviamente ellos utilizan palabras como apoyo, soporte, co-creación, ¿no? Otro tipo de palabras que describan, porque como conocemos hoy en día la palabra ayuda no es descriptiva. ¿Qué sí tendríamos que hacer? Bueno, cambiar, agregar al entendimiento de ayuda un significado más que implica que no necesariamente una persona va a hacer algo por la otra. Y si bien hay muchos entendimientos de ayuda en los entrenamientos que yo doy para Business Coaching School y recurrentemente cuando le pregunto a cada participante qué entienden por ayuda, me dan descripciones bien diferentes cada quien. Hay gente que dice que la ayuda es el apoyo, es el hacer por el otro, es enseñar, ¿no? Cuando les pregunto a quién se ayuda, cómo se ayuda, cuándo se ayuda, siguen saliendo las respuestas diferentes. Unos me han dicho a quien se deje, otros me dicen pues hay a quien me lo pida, ¿no? A otros dicen, bueno, pido permiso y si sí me lo dan, entonces ayudo. Otros me dicen, bueno, yo ayudo solo en lo que soy competente, pero si yo no sé, mejor ni me meto. Es decir, hay una variedad de entendimientos a pesar de que todos manejamos el mismo idioma. Pero también al indagar, y esto es algo que hacemos en la certificación, que no da tiempo por las condiciones del webinar de hacer aquí, pero les voy a mostrar que sí existe un entendimiento del cómo se ayuda. Y entonces hemos llegado a lo que llamo el modelo clásico de la ayuda. Y ustedes vayan pensando, cuando ayudan, si pasan por estas fases de ayuda. Primero, hay una fase que tiene que ver con escuchar, con recibir la información. Obviamente aquí también entra la parte de observar, ¿no? Tiene que ver con percibir, pero lo dejamos como escuchar porque es el conducto más obvio y evidente para recibir la información. Con esta fase de escucha, pues, ¿qué se hace? Entendemos la información que nos va llegando, tratamos de empatizar, tratamos de entender qué se sentiría de estar en esa situación o si a nosotros nos ha pasado antes algo como eso. Normalmente hay una serie de preguntas
que se hacen para confirmar si la información que estamos recibiendo es la correcta, si la entendimos bien, o si necesitamos seguir añadiendo más información que nos permita entender. También a veces devolvemos la información, le repetimos, oye, pero entonces tal cosa es esto, justamente para confirmar, sí, no, ¿no? Después viene una segunda parte que tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, con todo esto que yo ya escuché y que ya entendí, empaticé y ya reuní toda la información, se hace un análisis, ¿no? Entonces, relaciono toda la información ya con todos mis conocimientos, todo lo que yo sé sobre un área y experiencias. Con ello empiezo a estructurar, esquematizo, esto va por aquí, esto por acá, estos son los antecedentes, esto si es un hecho inmutable, esto es una opinión, o sea, todo lo empezamos a organizar en nuestra mente según nuestros conocimientos y experiencias. Viene una comprensión del fenómeno, de la problemática, de lo que nos están contando, y ya que la entendemos, entonces nosotros nos aventuramos a una hipótesis de solución, una propuesta en nuestra mente. Ya adentro decimos, como esto es esto, entonces se arregla con esto otro. Entonces viene la tercera fase, que tiene que ver con compartir esta propuesta de solución, dar la propuesta de solución. Y aquí se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Se puede hacer de una manera muy, muy obvia, que es decirlo, mira, lo que te pasa es esto y se soluciona con esto. O puede ser a manera de sugerencia o de recomendación. Oye, yo te sugiero que busques a tal persona, que hagas esto. Yo te recomiendo que hagas esto, busques a tal persona. O incluso puede haber una inducción, es decir, que tú quieras que solito la persona dé con la respuesta o la solución que tú has generado. Y entonces le empiezas a hacer una serie de preguntas o una serie de ejercicios para que solito vaya llegando a esa conclusión. Hay una cuarta fase normalmente que tiene que ver con la implementación, y es cuando se da la propuesta de solución, la persona te la puede aceptar o te la puede rechazar, pero si te la acepta, también pueden pasar dos cosas. Una es que lo pueda hacer solita la persona o que necesite de la ayuda de alguien. Entonces, podría llegar para este tipo de ayudador una cuarta fase donde tengas que ayudarle o hacerlo todo tú como ayudador, ¿no? Entonces, esto va desde, pues necesito dinero, o sea, quiero comprarme tal cosa o quiero lograr, y se soluciona con dinero. Bueno, yo te lo presto o yo te lo regalo, por ejemplo, o no sirve, no sé, el grifo de la llave. Bueno, yo tengo la herramienta, yo sé, te lo podría prestar, pero a lo mejor decido hacerlo todo yo y listo, ¿no? Es decir, hay una serie de maneras graduales que va desde hacer poquito hasta hacerlo todo, donde se implementa la solución. ¿Alguien está en desacuerdo de que estos son consciente o inconscientemente los pasos que seguimos para ayudar? ¿O creen que efectivamente todas las veces que ayudamos, de alguna manera percibimos lo que está pasando, lo entendemos, generamos una hipótesis de cómo se puede arreglar y luego, ya sea que compartimos la solución, decimos lo que puedes hacer es esto, o lo hacemos por la persona? Que va desde, estoy viendo una persona, me pasó hace poquito, estábamos en el supermercado, una señora iba cargando a su hijo, abrió la puerta de un refrigerador que tenía diferentes cosas y se le vino una caja encima, y ella volvió a tratar de cerrar la puerta para que no se le viniera todo y se quedó atorado, pero evidentemente no podía, solo le quedaba una mano para poder sostener la puerta y no podía hacer más. Entonces yo lo percibí, entendí qué estaba pasando, que estaba tratando de empujar, ya no estaba queriendo abrir, que estaba tratando de evitar, ¿no? Diagnostiqué, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues voy y lo hago, ¿no? Entonces yo ya llegué y le dije, señor, no se preocupe, detuve la puerta, metí la mano en lo que quedaba abierto, digamos, en la entrecerrada, sostuve lo que estaba siendo presionado a la puerta simplemente para generar otra presión, volví a ver la puerta para ahora sí ya usar mis dos manos, es decir, creo que se pueden imaginar lo que hice, que fue muy sencillo y no tiene nada de mérito, pero incluso en algo tan sencillo como eso, pasé por todos por esas etapas, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos encontrado
que se repite entre todos los seres humanos en todos los momentos y en todas las situaciones. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar sobre este modelo tradicional de ayuda? Bueno, una es que se da entre al menos dos expertos, de los cuales uno de ellos, perdón, entre dos personas, de los cuales uno es, o al menos pretende ser, el experto. Esto es, el ayudado y el ayudador. El ayudador es o pretende ser el experto, ¿cierto? Dos, se asume que quien necesita la ayuda es porque no sabe algo, necesita que le enseñen algo, no tiene algo, necesita que le den algo, o no puede hacerlo, no está habilitado y necesita que alguien más lo haga por esa persona, ¿no? Tanto la señora que está en el refri, como la persona que te pide que le arregles el grifo, como la persona, el hombre de negocios que te pide cuál es la mejor decisión para, de inversión, ¿no? En el siguiente año. No sabe, no tiene, no puede. Entre más conocimiento, pericia o experiencia tenga el ayudador, mejor ayuda supone, ¿sí? Es decir, una de las condiciones para que pueda haber buena ayuda es que tenga esta pericia y este conocimiento el ayudador. Si no lo tiene, si tiene el mismo conocimiento, si tiene la misma pericia que el que necesita la ayuda, pues la ayuda no va a ser muy buena. El ayudador debe dar al ayudado aquello que le falta. Entonces, aquí se asume una responsabilidad del ayudador. Como alguien no tiene algo, es como si tuviera un hueco que hay que ser llenado y quien tiene que llenarlo es el que lo va a ayudar. Si el que va a ayudar no puede llenarlo, entonces ahí va a seguir el hueco, ¿no? Entonces hay una responsabilidad del ayudador. Y a pesar de la mejor solución que le pueda dar el ayudador al ayudado, el ayudado casi siempre va a hacer lo que puede. Al mismo tiempo, todas ellas son las limitaciones que vemos que tiene este modelo de ayuda. Y nos hemos concentrado solo en ellas. Evidentemente, hay muchas bondades que tiene este modelo, pero nos hemos concentrado justo en estos puntos donde vemos que este modelo tradicional de ayuda no sirve para todo, por lo que les estoy mostrando. Ahora, entendamos que hay 4 formas de ayuda y les voy a mostrar 3 que tienen algo en común. Uno, el modelo A. Se enfoca en transferir diagnóstico, un juicio, ¿sale? De cómo son las cosas y cómo se solucionan. El modelo B transfiere conocimiento, te enseña, te transfiere la información para que tú sepas. Y el modelo C te transfiere experiencia, es decir, te dice lo que ha hecho en otra ocasión o lo que otras personas han hecho. Estas son las 3 formas de llenar los huecos. Lo que tienen en común, una es que sería el consultor, el otro es el capacitador y el otro es el mentor, y ellos todos son expertos en el tema. Si no son expertos, no funciona esa forma de ayuda. Y esta forma de ayuda está sustentada en el paradigma de la transferencia del conocimiento técnico o explícito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el conocimiento técnico básicamente es el que se puede articular, se puede poner en palabras, se puede calificar y se puede transferir. Entonces te transfiero o experiencia, te cuento cómo le hice, te transfiero diagnóstico, mira, tu problema es este y se soluciona así, o te transfiero conocimiento. Ah, mira, aprende que A, B, C, D, E. Algunos ejemplos de cómo ayudamos usando este paradigma está la escuela, por ejemplo, cuando nos enseña un profesor, o puede ser a través de un manual incluso, o un tutorial como este. Ustedes están escuchando lo que yo digo y están incorporándolo a su saber, y lo que ustedes sientan que les sirve, lo conservan y lo utilizan, y lo que no, lo desechan, ¿no? Y así incorporan información, hay transferencia de información. Pero hay otro tipo de conocimiento al cual este otro paradigma no puede llegar, y es el conocimiento tácito que les platicaba al inicio, y es justamente el conocimiento que se da desde dentro del individuo. Este conocimiento tiene la peculiaridad que no se puede transferir ni se puede poner en palabras. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de conocimiento tácito sería el andar en bicicleta.
Entonces, yo puedo platicar con otra persona que no sepa andar en bicicleta. Imagínense que yo sí sé. Y le platico cómo es andar en bicicleta y cómo tiene que sostenerse y cómo tiene que andar. Si inmediatamente después de que yo le diga y le platique por el tiempo que yo considero necesario y se sube en la bicicleta, ¿qué va a pasar? ¿Va a saber andar en bicicleta como yo? No, lo más probable es que se va a caer. Entonces va a tener que desarrollar otro tipo de conocimiento que no estaba ahí. Fíjense que no es igual que enseñar cómo hacer una macros, por ejemplo, o cómo utilizar una paquetería, un software, o cómo hacer algo específico, ¿no? O cómo aprender un dato. No tiene que ver con esto. Ahí está el ejemplo que les ponía de la bicicleta. Otro ejemplo son el mundo de los deportes. Por más que te platiquen y te enseñen, no necesariamente así vas a aprender. Ahora, ¿dónde ligamos aquí con el coaching de negocios? Pues porque el emprendimiento, el mundo de los negocios, es meramente tácito. Si fuera técnico, todos los egresados de cualquier carrera de negocio serían exitosos. Y no es así. ¿Qué pasa? Es como esto de la bicicleta, es decir, ya te enseñaron cómo ser emprendedor, cómo hacer un negocio, ahora sal y aprende a andar en bicicleta, aprende a ser emprendedor, pero igualmente aprende a ser líder, aprende a ser jefe. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas capacitaciones, hay muchos cursos, hay muchas carreras sobre los negocios, sobre el liderazgo, sobre el emprendimiento, que no alcanzan el nivel de éxito que deberían de estar porque no son la forma idónea para allá. Están omitiendo que el emprendimiento, el liderazgo, los negocios, tiene efectivamente un componente muy alto de conocimiento tácito. Entonces ahí está el coach. El coach no es un experto en el tema, no es experto en finanzas, no es experto en comunicación, no es experto en vida o en nutrición, ¿no? No tiene que ser experto. Si lo es, incluso no importa, porque no va a utilizar esos conocimientos. Él es experto en autoaprendizaje. Entonces, fíjense qué interesante. Esta es la matriz que le llamamos de urgencia creatividad, creada por un trainer de Business Coaching School llamado Leonardo Ravier, que es una gran aportación. Nosotros vamos a saber cuándo elegir coaching con base en estos dos ejes. Por un lado, vamos a poner el tiempo para aprender. Vamos a ver si hay suficiente tiempo para aprender, y cuando hablamos de aprender es poner en prueba mediante ensayo y error nuestras hipótesis de cómo se hacen las cosas. Y también del otro lado está el insuficiente. No tengo tiempo de aprender, no puedo equivocarme. Y del otro lado está el tipo de conocimiento que ya vimos que tendría que ser técnico de un lado y tácito del otro. Entonces, en la combinación de no hay tiempo para la equivocación, no hay tiempo para aprender, y necesito que me transfieran conocimiento, experiencia o diagnóstico, bueno, que transfieran, perdón, sería el diagnóstico, sería el asesoramiento o la consultoría. Ahí es donde se transfiere el diagnóstico. Después, cuando ya tengo tiempo para aprender y necesito que me den el conocimiento, que me entrenen, está la formación. Están los cursos, los talleres, bueno, todos los tipos de capacitaciones donde te enseñan y te dicen cómo se hacen las cosas. Y luego está la transferencia de experiencia, cuando no tengo tiempo para aprender y necesito desarrollar el conocimiento tácito, necesito generarlo yo. Entonces viene alguien, me platica su experiencia y yo extrapolo, genero una nueva experiencia. Y si se fijan, hay una cuarta área que es la del coaching, y que entonces ahí es donde entra el conocimiento tácito, es decir, el que no me enseñan, sino que yo aprendo, y tengo tiempo suficiente para equivocarme, para hacerlo mediante ensayo y error. Como les decía, en este ejercicio de inferencia podemos llegar a ver que ahí hay un lugar que no estaba siendo ocupado y que ese lugar lo debe de tener el coaching, porque el coaching es justamente el que no enseña, pero hace que tú aprendas. Y no puede, si sabemos que no enseña, entonces no puede transferir ni conocimiento, ni experiencia, ni diagnóstico. En medio y en la combinación está el mix. Es donde están justo las 4 formas iniciales de ayuda que te decía, que agarraban un poquito o un muchito de diferentes, pero lo mezclaban. ¿Sí está clara esta parte?
¿Cuál es la clave entonces para trabajar sin las transferencias? Bueno, es justo lo que llamamos la no directividad. Y la no directividad no tiene que ver con no trabajar con directivos, tiene que ver con que la dirección del rumbo, del camino, lo lleva el cliente y no el coach. Algunos coaches dirán, bueno, pero es que con cualquier pregunta que haga el coach, él está marcando un sentido hacia dónde iría el cliente. Y tampoco tiene que ver con esto la no directividad. La no directividad realmente tiene que ver con tres condiciones. Uno es que se debe enfocar en estimular el desarrollo del conocimiento tácito, no el técnico, el tácito del cliente. Entonces, ¿qué hace? Pues indaga con curiosidad y le devuelve la responsabilidad una y otra vez, ¿no? Es decir, le dice, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo ves tú? ¿No? ¿Y qué es lo que no hace? Pues no le dice cómo, no le dice qué haría él, no le dice cuál es el problema, no le enseña nada. Mantiene el foco de interés del cliente. Si el cliente está hablando sobre la mesa y lo que hay sobre ella, entonces no se va a otro lado. Si se fuera a otro lado, implicaría que el coach piensa que allá hay algo que le puede servir al cliente. Y esto ya empieza a generar un juicio por parte del coach, ¿no? Con un diagnóstico y la está haciendo de consultor. Entonces no hace tampoco esto. Y finalmente respeta los medios de expresión del cliente. Es decir, que si el cliente ha expresado que no le gusta bailar, jamás lo va a poner a bailar. Si hay un tipo de coach que dice, justo porque no te gusta bailar, tienes que ponerte a bailar y públicamente además, entonces eso no es coaching, estás en una confrontación que nosotros vemos que incluso daña la integridad de la persona. He diseñado esto que llamamos el directivómetro, o que llamo el directivómetro, porque la directividad no es una cuestión absoluta de no directividad o total directividad, sino que hay grados para llegar allá, que van desde tener simplemente una opinión sobre lo que está pasándole al coachee o al cliente, pero no decirlo, hasta ir al otro extremo y darle, ¿no?, al cliente, porque yo creo, yo sé lo que te pasa, te digo cómo lo tienes que solucionar. Y la línea se cruza justamente cuando ya le das tu opinión al cliente de su problemática y lo que le está pasando. Ahí ya te has convertido en cualquier otra cosa, en un asesor, por ejemplo, en un terapeuta, en un instructor, en un mentor, en otra cosa, ¿no? Y antes hay diferentes grados en los que puedes incluso, si le completas la frase al cliente, de esas veces que se queda callado y como que está buscando la palabra y tú se la completas, le estás dando algo que probablemente no era lo que iba a decir, pero si la agarra, puede ahí sí irse por otro lado, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos los coaches? Bueno, sin que nos metamos a detalle, tenemos tres grandes habilidades. Una es que prestamos atención fenomenológica. No es atención activa, es decir, escucha activa no la hacemos aquí porque ella implica un grado de interpretación, de escuchar aquello que no está diciendo, ¿no?, y de inferirlo. Esto es ver tal cual lo que está diciendo, no es subjetiva, no es entre líneas, sino que es objetiva y es obvia, ¿no? Sin utilizar todo nuestro bagaje de conocimientos, vemos las cosas como se ven y cómo actúa la persona para entender cómo es. Después el espejeo tiene tres formas, que es el reflejo inmediato, la síntesis y la recapitulación, y una de las condiciones que tiene que ser con las mismas exactas palabras que lo ha dicho el cliente. Es decir, no cambiamos ni una sola palabra. Si el cliente dijo, esto está muy difícil, el coach no va a decir, dijiste que está demasiado difícil, porque ya cambió el muy por demasiado, y esto ya afecta la manera en la que piensa el coach. Y luego la pregunta que deben de ser claras, cortas y enfocadas. Aquí no hay esto de las preguntas poderosas, porque la pregunta por sí misma no tiene poder. Tiene poder en la medida que utilices las palabras del cliente cuando esté hablando de ello, cuando lo traigas algo de lo que ha dicho y que esté enfocada en la conversación, ¿no? Y que además sea muy eficiente la pregunta. Por eso de ser clara, corta y enfocada. Si le metemos preguntas compuestas o entradillas o latiguillos al final, va a ser poco efectiva. ¿Por qué es importante entonces la no directividad? Fíjate. El coaching tenemos que trabaja principalmente con el conocimiento tácito. Y hemos llegado a esa conclusión porque hemos visto que hay ya otras disciplinas que ya existen y que tienen muchos recursos que
trabajan con el conocimiento técnico. Sin embargo, con el tácito no lo hay. Entonces ahí es donde entra el coaching. En el coaching, por lo tanto, el experto es el cliente, no el coach. El experto es el cliente. Esta es la gran diferencia con las otras formas de ayuda. ¿Se acuerdan del modelo clásico de ayuda? Donde el experto es el ayudador. Bueno, aquí el experto es justo el que necesita aprender. Eso significa que el coach no directivo no actúa desde una posición de superioridad ni de sabiduría sobre el problema del coaching. Por lo tanto, quien diagnostica y genera un plan de acción es el cliente mismo, no el coach. Mientras más intervención tenga el coach como experto, menos la va a tener el cliente. Y la no directividad la vemos como un regalo que consiste en confiar plenamente en que el cliente puede hacer las cosas que dice que quiere hacer. Confiar plenamente en que puede lograrlo. Por eso el coaching no directivo es empoderador, porque no hace en sustitución de. Hay otras líneas que se dicen de coaching que como enseñan, comparten experiencia o dan soluciones, causan no solo dependencia, sino en algunos casos hasta adicción al coach. Y aquí, de hecho, un buen proceso de coaching hace que el cliente pueda trabajar y aprender a resolver ese mismo problema por sí solo más adelante. Y siempre tenemos estos pilares de la libertad, la responsabilidad y la conciencia. Entonces, yendo ya hacia el cierre de la plática, vemos que mientras que el coach debe ser no directivo respecto al contenido del proceso, es decir, su meta, todo lo que hable que tenga que ver sobre lo que quiere lograr, sí va a ser directivo, es decir, sí va a tomar diagnósticos, sí va a tomar decisiones sobre la conducción del proceso. ¿Y cómo hace esto? Bueno, muy simple. Lo hace en combinación con las metacompetencias que yo les mencionaba hace rato, el modelo Grow que también mencionaba y las IAC Coaching Masteries en este caso. Y este es el modelo de ayuda que nosotros tenemos. A final de cuentas, como vimos al inicio, si se fijan, el coaching es una forma sistematizada de ayuda no directiva. Este apellido hace toda la diferencia. Esto es lo que diferencia al coaching de cualquier otra forma de ayuda de la que conozcan. Pero si queremos una definición un poquito más formal, les dejo esta, ¿no? Que diría que es un proceso conversacional no directivo, es decir, no solo una sesión, son varias, por eso es un proceso, y van hiladas, es conversacional, se da principalmente en una plática, no directivo, donde no se transfiere información, conocimiento ni experiencia, y esto se hace justo para estimular el aprendizaje tácito, es decir, el que no se puede poner en palabras, el que nace dentro de la persona, no se puede transferir. Y esto va a permitirle a la persona pensar más claramente, tener más y mejores opciones con las cuales va a poder decidir y actuar mejor, logrando así los resultados extraordinarios en su ser y en su hacer. Tenemos 6 conclusiones, por lo tanto, trascendentes. Y cuando hablo de trascendentes es justo por esto el coaching es tan importante en nuestros días y es para ciertos casos insuperable. 1. Este tipo de coaching no suplanta otras formas de ayuda, es decir, no viene a hacer lo que hacía el consultor, ni el formador, ni el mentor, ni las diferentes combinaciones. ¿Qué pasa? Que entonces ocupa un lugar que ninguno de los otros 3 había ocupado y que estaban tratando de ocupar sin éxito. Como les decía, en el mundo de los negocios se ha querido enseñar a ser emprendedor a través del conocimiento, de la asesoría o de la mentoría. Y no siempre, es decir, si combinas los 3 de buena forma, aumentan mucho los porcentajes de éxito, pero les falta la parte del conocimiento tácito que abarca el coaching. La no directividad, por lo tanto, es la esencia del coaching, porque si transferimos, si damos información al coaching, empezamos a meter ingredientes de las otras formas de ayuda. Pero por lo tanto hay limitantes. El coaching no sirve para todo, ni para todos, ni en todo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que en situaciones de urgencia, como lo vimos en la matriz, no serviría el coaching. Si la persona no tiene tiempo para equivocarse,
no le hagas coaching porque le puedes hacer más mal. Si la persona necesita que le des la respuesta, no quiere que se le ocurra, por decir, quiere aprender cómo hacer una macros, como te decía, no le hagas coaching para eso. Dale capacitación, dale un curso, dale un taller, y así por delante. Ya dijimos, el coach, por lo tanto, no enseña, no da consejos, ni propone soluciones. Si el coach que tú conoces hace cualquiera de estas cosas, realmente, aunque en su tarjeta diga que es coach, está haciendo cualquiera de las otras formas de ayuda. Y aquí fíjate, el coaching es el eslabón perdido para el mundo de los negocios. Esta es la gran importancia y por eso Business Coaching School es una escuela global de negocios, pero que utiliza el coaching para ayudar a los emprendedores. Aquí hay algunos de los libros y bibliografías en los cuales nos basamos para hacer este webinar y en este momento me gustaría abrir una breve sección de preguntas y comentarios. Adelante. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Ya lo conocían de esta forma? ¿Tenían una idea totalmente diferente de lo que era el coaching? ¿Qué nos quieren platicar? ¿Cómo han visto? ¿Algo no quedó muy claro? ¿Quieren que volvamos sobre algún tema? ¿Queda alguna duda? ¿No? Todo clarísimo, entonces. A ver, Raquel pregunta. Para ser un coach es necesario trabajar internamente con paradigmas, creencias y de esta manera poder transmitir el mensaje al coachee. Cuando hablas de transmitir el mensaje, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿como a enseñar con el ejemplo o tal cual es decirle algo al coachee, Raquel? Vamos a esperar a que nos conteste Raquel. Por si no llegó bien el audio, te preguntaba si esta parte de transmitir el mensaje para ti tiene que ver con enseñar con el ejemplo, por lo que hablas de trabajar internamente con paradigmas, creencias, o si cuando dices transmitir el mensaje tiene que ver con que el coach tenga que decirle algo al coachee para que trabaje sus paradigmas y creencias. Y nos dice Raquel que sí es enseñar con el ejemplo. Fíjate, te voy a dar mi opinión sobre esto, Raquel. Es muy bueno que el coach tenga un trabajo previo y personal, porque cuando el cliente ve que el coach es un buen ejemplo, puede confiar mejor en él, ¿no? Pensemos en un nutriólogo que se dedique a hacer bajar a la gente de peso, pero que él o ella misma sean gordos. Entonces, probablemente el cliente no le va a creer mucho, porque no va a dar el ejemplo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que dentro de lo que hace el nutriólogo, como es una ciencia, el nutriólogo no necesita ser delgado para hacer que el otro baje de peso. Si tiene una metodología concreta, puede hacer que cualquier persona baje de peso independientemente de que sea el gordo o no. Entonces, la respuesta, como ves, tiene dos aristas. Es decir, dentro de nuestra línea de coaching, como la metodología sirve y es independiente a las elecciones personales del coach, el coach, mientras la aplique, puede hacer o puede permitirle a la gente que logre sus objetivos. Ahora, si además el coach la aplica para sí mismo, es aún mejor, no solo porque va a vivir los beneficios, sino porque va a ser un buen ejemplo. Pero en una cuestión como muy estricta, en este estilo de coaching que hacemos, no es necesario
es decir, el coach podría tener algunos asuntos que resolver en su vida, alguna creencia y demás, pero si lleva bien, la metodología no deberían de afectar. En donde sí, como te mencioné, en la parte de transferencia de juicios, es decir, el coach no directivo está entrenado a no tener opinión ni juicio sobre lo que le pasa al coachee para, por lo tanto, no manipularlo o no quererlo llevar por cierto lugar. Y en ese sentido, pues sí que le conviene tener resueltas algunas cosas de su vida, pero si no, entonces tiene que saber cómo hacer para que no afecte el proceso, ¿no? Jorge Ramírez tiene algunas preguntas. Dime, Raquel, si te contesté. Si tienes alguna pregunta adicional, ve escribiéndola mientras contesto a Jorge. Dice Jorge, haces un assessment con el cliente con una metodología para sugerirle el esquema de ayuda. ¿Qué le propones? Y hay una segunda. Si el coach te da materiales después de la sesión para que los veas o los estudies, como ejemplo, ¿en qué cae eso en la matriz? Ok, entiendo que son aquí dos preguntas, Jorge. Voy a ir por la primera. Fíjate que el coach, yo lo pienso así y también lo creemos aquí, antes que coach eres un profesional de la ayuda, ¿sale? Y una de tus herramientas debería de ser el coaching. Hay quienes solo manejan el coaching y está muy bien, están especializados, y hay quienes tienen el coaching y tienen la parte de capacitación y de consultoría. Por ejemplo, yo con Business Coaching School participo en la certificación y entonces no solo hago coaching con las empresas, sino que también enseño a otras personas cómo utilizar la misma metodología y cómo poder utilizar las metacompetencias, el modelo Grow y todo esto. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que cuando una empresa a mí me habla, como las que me hablan comúnmente para trabajar, que les platicaba el coach Felipe al inicio, yo antes soy facilitador, digamos. Yo agarro de todas las metodologías según necesite. Entonces, hay un proceso de venta del servicio de ayuda, donde uno de los servicios puede ser el coaching, pero no necesariamente tiene que ser el único. Quien solo te maneja el coaching va a querer resolverlo todo a través del coaching si es que no tiene claro para qué sí sirve el coaching y para qué no. Por eso, esto que les acabamos de enseñar es como oro molido, porque entonces vas a saber para qué situaciones no sirve el coaching. Y así me pasa a mí. Cuando llega un cliente y me dice, yo necesito que me des coaching, yo antes de decirle, sí, mira, te cuesta tanto, yo digo, a ver, platícame. Tengamos una sesión de diagnóstico. Y ahí con lo que me va diciendo, yo hago una sesión entre consultoría y entre coaching. Es decir, hay una parte donde yo indago y yo permito que se dé cuenta y descubra, para eso uso la herramienta de coaching, como herramienta, no como un proceso. Y la otra de consultoría, donde me vuelvo al modelo clásico de ayuda para recopilar toda la información que me ha dado y entonces yo decirle, mira, lo que tú necesitas realmente es esto. Que bien puede ser coaching o puede ser coaching más otras cosas. O puede ser coaching individual, coaching de equipos, ¿no? Entonces yo como experto, yo sé generar la solución. Entonces ahí sí que hay una sugerencia, pero ojo, aquí no estoy haciendo coaching. Sí, eso espero que quede bien claro. Y luego dice Jorge que si el coach te da materiales después de la sesión para que los veas o los estudies, pues yo creo que está fácil de contestar. Según la matriz, esto sería una capacitación, Jorge. Ahí está siendo capacitador, es decir, te está dando información para que tú aprendas algo. Y si te la da es porque decidió que de toda la información que él conoce, esa te puede servir. Entonces, él actuó como consultor al elegir ese material y al dártelo para que tú aprendas en la forma en la que te lo dio también, está actuando como capacitador. Dime, por favor, si te contesté y si tienes alguna duda, vuelve a escribir. Después tenemos, Raquel dice, entendido, entonces debemos trabajar más en la metodología. Bueno, en este modelo de coaching que tenemos, sí, es bien importante. Hay otros modelos de coaching, como hemos hablado, que se enfocan mucho en el cambio del ser y ahí es bien importante que tú hagas primero como un trabajo personal, porque incluso dentro de esos modelos sí vas a hacer algo de transferencia, por lo tanto debes de predicar con el ejemplo. Acá también eso es muy bueno, yo creo que en cualquier cosa hay que predicar con el ejemplo, o sea, no es privativo de ello, pero ten confianza en que
Mientras tú hagas bien la metodología y sepas hacer bien tus metacompetencias, tus masteries, el modelo Grow, el cliente va a poder llegar a los resultados. Dice Carmen Niño, Luis, ¿podrías darme algunos ejemplos de no ser experto en finanzas? Pero como coach, ¿qué tengo que conocer con respecto al tema? Mira, sí tiene que haber entendimientos comunes. Por ejemplo, yo como coach puedo ser muy bueno, pero si voy a trabajar con una persona de Angola y no sé, me parece que en Angola hablan francés y no sé francés, pues entonces no me voy a poder entender con la persona. Entonces, evidentemente que sí necesito tener algunos conocimientos que me sirvan, ¿no? Que los utilice para la sesión. Aquí dije algo bien básico que tiene que ver con el lenguaje, pero a lo mejor suena obvio, pero recordemos que la sesión de coaching es una conversación, básicamente, lo que se lleva a cabo. Ahora, dentro de Business Coaching School, y es lo que queremos platicarles enseguida, cuál es como nuestro modelo en la certificación. Y con tu pregunta, Carmen, me voy a permitir pasar a la siguiente diapositiva. La certificación, por ejemplo, en el primer módulo, que es el que yo doy, te doy todas las bases teóricas, históricas, metodológicas, éticas del coaching, para que tú sepas saber exactamente qué sí es coaching, qué no es coaching, cuándo sí elegir coaching, cuándo de plano no tienes que elegir coaching, cuáles son las metacompetencias, cómo se aplican, cuál es el modelo Grow, cómo funciona, que puedas ver una sesión de coaching en vivo y que tú puedas hacer ejercicios con todas estas herramientas para que empieces a practicar, ¿no? Entonces, ese es el primer módulo para saber qué es esto del coaching, qué no es, cómo se utiliza. Y además su justificación de por qué es importante y útil conocerlo y saberlo llevar a cabo, ¿no? ¿Dónde está la oferta de valor del coaching? El segundo módulo es el de las IAC Coaching Masteries, que aquí te enseñan las 9 maestrías de la IAC. Entonces es un módulo de mucha práctica, de poner en práctica los conocimientos y coachear mucho. Pero el tercer módulo, Carmen, tiene que ver con el coaching ejecutivo. Y si quieres, dentro de los primeros dos, tú ya tendrías todos los conocimientos para poder coachear. Pero este tercero tiene que ver con el mundo de los negocios. Entender, por ejemplo, cómo se inserta el coaching en el mundo de los negocios actual. ¿Qué tiene que ver con las diferentes eras, ¿no? La agrícola, la industrial y ahora la era del conocimiento, para que tú puedas vender el proceso de coaching? Entonces, como coach, claro que tú tienes que tener conocimientos sobre las temáticas, porque acuérdate que no vas a ser coach las 24 horas del día. No puedes solucionar todo con coaching y no puedes vivir en estado coach todo el tiempo. Entonces, a la hora de vender un proyecto, imagínate que lo único que te pudieras hacer es preguntarle y reflejarle a tu cliente. El cliente se va a frustrar porque lo que quiere de ti es una propuesta de solución, evidentemente, que quiere saber cuánto va a costar y cómo puede resolver su problemática. Entonces, ahí sí que necesitas saber sobre el mundo de los negocios algo y estarte informando. Y esta es una formación continua, todos los días leer, todos los días estar, ¿no?, informado. Pero dentro de la sesión, yo te puedo decir que a mí mis clientes me dicen a veces cosas que yo no entiendo, pero no es importante que yo entienda, porque acuérdate que ya dijimos que el coach no directivo no escucha para entender, perdón, no pregunta para entender, ni escucha para entender tampoco. Lo hace para que el otro se escuche, para que el otro se entienda. Entonces yo escucho y si yo una palabra no la sé, yo la anoto. Y entonces cuando me toca devolverle, ya le devuelvo exactamente esa palabra. Oye, tú me has dicho que esto de esta manera, ¿no? Y entonces tiene sentido para la persona. Es muy difícil, y sobre todo a través de esta manera, tratar de expresarles cómo es una sesión de coaching de este estilo, y ojalá nos puedan acompañar en algún otro ejercicio para que puedan ver algún ejemplo. Pero digamos que es una especie de soliloquio donde
participan dos personas. A mí me gusta mucho esa metáfora. Es decir, es solo una persona con un discurso, pero el otro que participa del mismo discurso como si fuera un espejo. Es decir, cuando tú te ves en un espejo, no es otra persona la que está ahí, eres tú mismo. Pero como es tu reflejo fiel, tú puedes tomar mejores decisiones sobre tu aspecto, digamos, que solo tocándote o solo viendo tu sombra, o incluso preguntándole a la gente cómo luzco y cómo debo de acomodarme el cabello. Entonces, el coach debe de ser un espejo fiel dentro de la sesión de coaching para que el otro pueda verse fielmente. Si el coach empieza a deformar el espejo con su propia experiencia, con su propia información, con sus propios juicios, entonces el cliente no se va a poder ver tan claramente. Y es que en las otras formas de ayuda, acordémonos que el que ayuda pretende ser el experto y que al otro le falta algo, pero en el coaching no vemos al cliente como que le falta nada, sino que tiene la capacidad de obtener todo lo que necesita. Entonces, si no lo tiene, él puede conseguirlo, él puede generárselo, él puede darse cuenta, él puede construirlo. No necesita que yo le dé la respuesta, porque para lo que sirve el coaching, nadie tiene la respuesta. A veces ni la misma persona, por eso tiene que crearla. Entonces, justo ahí es donde entra el coaching, insisto, en donde las otras formas de ayuda no pueden ayudar. No sé si contesté tu pregunta, Carmen, o si me desvié. Si quieres, escríbenos, y mientras le pido al coach Felipe que nos platique de la siguiente certificación internacional en coaching ejecutivo que tendremos en Querétaro, en la bella ciudad de Querétaro, en México, iniciando el 1 de diciembre, el primer módulo del 1 al 3 en el que participa su servidor, Luis Pisa, y que tendremos al coach Pepe del Río en enero y al coach Osvaldo Toscano en febrero. Osvaldo Toscano, debo decir además, es el fundador y el director, el CEO de Business Coaching School a nivel global. Adelante, coach. ¿Quieres platicarnos un poco de esta certificación? Me parece que el coach tiene algún problema con su micrófono. Vamos a ver. Mientras lo resuelve, bueno, esta es la información que hay sobre la certificación. Si a ustedes les interesa participar en ella, hay un sitio en el que pueden obtener más información, que es certificacioncoaching.mx, www.certificacioncoaching.mx, y ahí van a poder encontrar toda la información sobre esta certificación, en la que vamos a estar hablando sobre la no directividad, los aprendizajes, las metacompetencias, el modelo Grow, y cómo este tipo de coaching es el idóneo para el mundo de los negocios, y por qué está tan en auge, por qué tantas empresas quieren coaching, pero quieren coaching de verdad. No quieren una consultoría, no quieren alguien que haga como que sabe más que su director general o su director de cualquier área, ¿no? Esta es la gran ventaja que tenemos con este estilo de coaching, ya que en lo que somos expertos es en el autoaprendizaje, no en el área. Entonces, imagínate, pues, el abanico de posibilidades que te abre una metodología como esta. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho su participación, haber llegado hasta acá, acompañarnos hasta este punto con nosotros. Y si no hubiera cualquier otra duda, nos despediremos y nos ponemos a sus órdenes permanentemente. Muchas gracias a todos, que descansen y buenas noches.